Hola, yo soy Alan Ávila y esto es Mexi Couch. Pues sí, como oyeron, esta es una nueva sección del canal que se llama Mexi Couch, la declaramos inaugurada hoy y yo estoy muy contento por ello, porque en esta sección vamos a hablar de puro tesorito mexicano, señores, así es, puro platillo típico. Aquí vamos a hablar de películas mexicanas y de literatura mexicana y ya habrá alguna otra cosita por ahí. Y qué mejor manera de empezar una sección de este calibre que con el señor Jorge Michel Grau y su tesorísimo, su película increíble llamada Somos lo que hay. Somos lo que hay es una película mexicana de terror de 2010. ¿Qué pasa con el cine de terror mexicano? Sucede, les recomiendo un video muy importante que hizo el canal de Zoom F7, que además son unos chavos increíbles que se dedican a difundir información sobre cine y hacerla pública y llevarla hasta la puerta de tu casa. Entonces aquí está firmemente recomendado su canal y tienen un video muy interesante que se llama ¿Por qué en México no hay industria? Y es un gran problema. La industria cinematográfica en México es vastísima en cuanto a creativos y en cuanto a ideas y en cuanto a sucesos que pueden llegar a ser cosas grandes, pero hay muchos obstáculos con los que un director, sobre todo un director independiente, un director solito, tiene que enfrentarse para llegar a estrenar su película. Entonces en México, el simple hecho de que un director independiente estrene una película ya es algo para ovacionar. Ahora, que ese director después de estrenar esa película recaude algunos fondos que puedan retribuir lo que hizo al producirla, está muy cañón. Y el hecho de que ese director pueda volver a filmar después de esa primera película, eso ya es harina de otro costal, así, ya es algo totalmente difícil. Hay gente que lo logra y es con el esfuerzo de años y es con sudor que sabe a sangre. Entonces, esas cosas son de aplaudirse. Ahora, vamos a algo que te lleva a un terreno todavía más hostil y que es todavía más complicado y que es una tragedia para el cine mexicano, que es casi no hay lugar para el cine mexicano de terror. Es algo ya cerca de lo imposible y Jorge Michel Grau lo logra de manera increíble con esta película. Ahora, otra cosa que sucede con el cine de terror mexicano es que cuando nosotros tenemos el dinero para producir una película mexicana de terror, caemos en muchos errores, pero no son errores del creativo, sino de las productoras. Lo que busca una productora al producir cine de terror mexicano, por supuesto estoy hablando de una generalidad porque hay excepciones que además han logrado cosas muy bellas, pero normalmente lo que sucede es que nuestra industria quiere copiar las películas de Hollywood y es un problema, porque cuando copiamos una película de otro país, pues ni estamos nosotros en las circunstancias, ni tenemos la manera de producir cosas tan grandes y además no funcionan los mismos tópicos en una sociedad mexicana, que sí, tristemente sigue siendo tercermundista, a los tópicos que funcionan en una mansión en el centro de Los Ángeles. Son cosas totalmente diferentes que muy pocas veces se pueden traducir de una manera certera y de una manera adecuada a el otro lenguaje cinematográfico que se puede hablar en otro país. Eso es un gran problema. Pues les traigo un tesoro que se salta todas esas reglas y contra vientos y mareas logra una maravilla. Hoy venimos a hablar, como ya les dije, de Somos lo que hay, de Jorge Michel Grau, que es una película, como lo mencioné, de terror, pero que además toca muchísimas capas de diferentes cosas. Por supuesto, ya he mencionado en este canal que no existe un género puro, que todas las películas mezclan aunque sea dos géneros y subgéneros y así. En este caso también es lo mismo. Entonces es una película de terror que tiene el subgénero del canibalismo y algunas otras cosas que iremos hablando poco a poco durante este video. Así que disfrútenlo, señores. Bueno, primero hablemos un poco de Jorge Michel Grau, quien ya tiene 4 películas importantes en su hacer y que parece que va para más, y es un director que a mí me gusta muchísimo. Jorge Michel Grau se estrena en el cine con Somos lo que hay. Imagínense el hit así del inicio. Y pues eso solo te promete cosas bien padres. Somos lo que hay es del 2010. Luego viene Cielo Abierto de 2014. Posteriormente 719
de 2016, la cual es una crónica sobre el temblor de 1985 y sobre dos personas que viven este hecho. Y lo último que hizo fue Perdida de 2019, que en sí misma es una adaptación de otra película. El cine de Michel Grau es una cosa muy importante porque tiene muchísimas capas. Cada una de estas películas tiene muchas capas que van hacia adentro cada vez más, y entonces al final terminas con una película que abarca muchos temas, pero no se queda como otras que intentan abarcar muchos temas y al final no logran nada, sino que en esta explora muchas capas, pero con ninguna se queda corta y todas las capas tienen algo que decir. Entonces hablemos ahora sí del elenco de Somos lo que hay. Ok, abrimos con Paulina Gaitán, a quien también han visto en Diablo Guardián, la serie de Prime, que es una adaptación de un libro de Javier Velasco. Alan Chávez, un actor joven que salió muchísimo en muchas producciones mexicanas, entre ellas la película de Voces Inocentes, pero también tiene un sinfín ya en su carrera, y que desgraciadamente murió poco antes del estreno de esta película, de una manera trágica y de una manera que coincidió con cómo muere su personaje en esta película. Luego está Carmen Beato, esta señorona, doña actriz, a quien también se ha visto en Después de Lucía y una gran cantidad de producciones mexicanas, muy diferentes todas, de muy diferentes estilos, y que también era una estrella de las telenovelas mexicanas. Y esto me emociona mucho decirlo porque tenemos a Daniel Jiménez Cacho, que en su hacer y en mi particularidad es uno de mis actores favoritos mexicanos, porque pues es un cabrón, él sabe qué hacer con la pantalla y con el teatro. Si tienen la oportunidad, vayan a verlo en teatro, es bestial, te derrumba, te noquea de la energía que tiene. Y lo hace, él sale en esta película repitiendo el papel de Tito, que es un trabajador de una funeraria, que además Michel Grau dice, ok, pues esto es cine mexicano, hagámoslo en toda su gloria. Y entonces Daniel Jiménez Cacho repite un papel que hizo en Cronos, en aquella Cronos de los inicios de Guillermo del Toro, y viene Michel Grau y les hace un guiño a esa gran película y a ese gran personaje. Ahora, creo que es importante hablar de lo que sucede con Somos lo que hay a nivel internacional, que es que en festivales su recepción es increíble y entonces Somos lo que hay empieza a viajar por todo el mundo festivaleando y trayendo gente a ver cine mexicano todo el tiempo. Y sucede después que en 2013, por supuesto, no puede faltar, un gringo ve que hay algo haciendo cosas buenas y teniendo éxito en otro país y dice, yo quiero los derechos de esta película, y entonces en 2013 se hace un remake de Somos lo que hay que se llama We Are What We Are, americano, que tiene algunos cambios y que de alguna manera respeta un poco su fuente original, y en otras, como siempre, los gringos se la pasan por los... Entonces, sucede esto en 2013 y poco después a Michel Grau le llega una propuesta americana de que él dirija una secuela de We Are What We Are, de la película americana, que es un remake de su película mexicana. Y entonces en esas pláticas andan. Y si bien sabemos que las películas de Hollywood todo el tiempo se fusilan el discurso y probablemente pisotean el discurso de las fuentes originales, creo que en este caso en específico es algo muy bueno para nuestra industria cinematográfica independiente, pues. El hecho de que el cine en Hollywood decida hacer un remake de una película mexicana siempre va a hacer que la gente voltee a ver la fuente original, como sucedió en sus tiempos con El secreto de sus ojos, que después tuvo un remake americano. Siempre nos hace bien que volteen a ver nuestro cine, porque entonces puede llegar a más lugares. No estoy diciendo que sea bueno que Hollywood lo fusile, pero sí digo que es bueno que de alguna manera vuelve a hacer un highlight y vuelve a decir, ok, existe esto. Y entonces más personas van y ven la fuente original. Ahora, ya, vayamos directo al tema y vayamos a explorar qué tantas cosas tienen para decirnos Somos lo que hay. Somos lo que hay inicia con un hombre muriendo en circunstancias que no son del todo claras, y después damos un brinco hacia una familia quien está esperando a que regrese su padre, y el padre está desaparecido, y poco después vienen y les dicen que el señor está muerto. Entonces, esta familia poco a poco nos va develando sus secretos, y en algún momento nos damos cuenta de que esta familia no solo es una familia que depende de su padre, sino que es una familia de caníbales. Y es una familia de caníbales que sigue un culto hacia algo, hacen un ritual todo el tiempo hacia algo que les va a permitir seguir teniendo comida para sobrevivir. Ahora, al depender tanto del padre,
esta película es una metáfora, por supuesto, al patriarcado y en sí es un retrato de qué sucede en una familia tremendamente patriarcal cuando este padre deja de estar. Entonces, esa es una primera capa. Después viene otra capa que son 2 hijos, una hija y la esposa los que le sobreviven al señor. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos para sobrevivir? Sí, pero ahora es uno de estos, sobre todo uno de estos hijos, quien tiene que tomar la batuta de esta familia ahora, quien tiene que ser el nuevo hombre de la casa y el nuevo jefe del clan, que dirige estos rituales y que pueda también comandar la cacería para seguir alimentando a la familia. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona no quiere tomar esa batuta cuando le corresponde? Y entonces, ¿qué va a suceder con el resto de la familia? ¿Y qué va a suceder con esa persona que se niega a tomar el poder que le corresponde? Pero además no solo le corresponde, sino que está casi obligado a hacerlo. Por otro lado, hay una capa aún más profunda que raya con la diversidad sexual y con la represión hacia ella y sobre decidir qué es más importante. Tus deseos primarios como ser humano y como un ser emotivo y social, tal vez el amor y tal vez las ganas de compartir tu vida con alguien, o el otro peso que es mi familia me jala hacia un lugar y yo quiero ir hacia otro. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona se ve frente a esta disyuntiva y tiene que tomar una decisión? También, por supuesto, ya en un grosso modo, Somos lo que hay es una más de muchas películas que sucedieron entre el 2000 y el 2010 que se dedican a retratar la miseria del México actual y de qué sucede en las grandes urbes, como por supuesto lo es la Ciudad de México, y en sus barrios más pesados. Otro ejemplo de este tipo de películas podría ser Chico Arotes, u otro ejemplo podría ser la trilogía mexicana dirigida por Luis Estrada, comenzando por La Ley de Herodes, después seguida por El Infierno y últimamente La Dictadura Perfecta. Son un movimiento mexicano de películas que retratan cómo se vive en este país, sobre todo cuando tienes bajos recursos. Entonces, existen todas estas capas y aún más en Somos lo que hay, como también puede ser el deseo de una mujer de tomar esta batuta y qué sucede con ello, y en cómo termina una vida llevada de esta manera para las personas que la protagonizan, para las personas que son los que todos los días tienen que luchar para sobrevivir. Y por supuesto está mezclada con una gran dosis de terror que además está tremendamente bien manejada, que no usa los recursos de partir cabezas en cámara ni desangrar a gente, que no digo que esté mal, es todo un género y el gore es algo que existe y que es increíble, pero que no va a esos recursos y prefiere brindarte terror de otra manera. Que si bien sí existen estas cosas de asesinar gente y que existe que esas personas no son asesinadas de una manera precisamente agradable, también hay otros recursos en los que Grau se recarga en esta producción para lograr llevar el terror a un lugar más profundo y entonces hacer de esta película no solo una película cualquiera de terror, sino una película de terror que yo preferiría llamar terror elegante y terror fino en todas sus capas. Y por último existe otra capa todavía, que es el retrato de el sistema judicial mexicano, de cómo es la policía de nuestro país y de qué sucede cuando hay algo jugoso ahí y que un policía tiene que develar un misterio porque tal vez eso le permita salir de donde se encuentra y dejar de ser un policía mediocre. Ahora quiero mencionar que sale una persona que yo aprecio mucho en esta película, como un guiñito, que también es Octavio Michel Grau, quien es hermano de Jorge Michel Grau y sale como un judicial malhumorado increíble, que me parece que sale 3 segundos pero lo hace increíble, y que forma parte de este retrato hacia el sistema mexicano. También por otro lado hay un retrato hacia la prostitución en México y hacia cómo estas personas que se ven orilladas a trabajar de esta manera todos los días viven riesgos, y viven riesgos que no son precisamente unos riesgos superficiales, sino que son riesgos grandes, que son riesgos latentes y que de todas maneras se la tienen que jugar para sobrevivir y para poder comer. Me parece que lo más fuerte de esta película es este retrato a la sobrevivencia día a día de la peor parte de la sociedad mexicana, y la peor no me refiero a que ellos sean malos, sino a que las circunstancias nos llevan a tocar fondo y que a veces es en ese fondo donde nos vamos a quedar y tenemos que aprender a vivir con ello y tenemos que aprender otras maneras de sobrevivir que probablemente para algunas otras personas no sean lo más adecuado,
pero solo uno estando en esa circunstancia sabe qué tiene que hacer para sobrevivir de esa manera. Somos lo que hay es un tesoro mexicano que vale muchísimo la pena, que deja una reflexión, como ya lo vieron, a muchos niveles, pero que además es una producción de terror muy valiosa, que no le pide nada a las películas grandes de Hollywood de terror que se han vuelto clásicos, y con un terror muy inteligente y con un suspenso perfectamente manejado y haciendo un retrato perfecto de la sociedad. Toda mi vida he pensado que una película en sí habla. No importa el género, no importan los actores que salgan y no importa el presupuesto, una película siempre va a hablar del país donde es producida. Y me parece que Somos lo que hay habla de México en más de un nivel y muy profundamente. Creo que Somos lo que hay es un tesoro mexicano que sin duda tienen que ir a checar, y es para ayer, o sea, ya. Tienen que hacerlo ya. Y necesito que dejen sus comentarios aquí. Y necesito que, si ven Somos lo que hay y les gusta, no solo vengan a decir aquí qué opinan de ella, sino que la esparzan, que la hagan un virus, que vayan con cada una de las personas que crean que este contenido puede gustarles y le digan, mira, esta producción es nuestra, es mexicana y vale muchísimo la pena. Porque apreciemos lo que hay aquí y apreciemos que sí hay gente luchando por levantar una producción, y además levantar una producción de tanta calidad y siendo un género tan difícil de explorar en un país como el nuestro. Entonces, un aplauso desde aquí a Jorge Michel Grau, quien se ha esforzado tanto por levantar esta película, y para todo el elenco excelente de Somos lo que hay, porque además está excelentemente actuada. También para la música de Somos lo que hay, para la fotografía de Somos lo que hay, y tan solo para la intención de levantar una película de este calibre, de esta manera, y de lograr lo que se logró con Somos lo que hay. Señores, es hora de darnos cuenta de que el cine mexicano existe, y de que el cine mexicano existe con grandes opciones, y que hay maneras de hacer cine y de hacer cosas que tú quieras hacer en el cine mexicano. Me acuerdo mucho que yo vi esta película hace un año, 9 años después de que saliera, y yo dije, ¿por qué no sabía que esta película existía? Pues no, claro que no. No conviene hacer publicidad de una película que tal vez pueda jalar y que tal vez no. Y es mejor darle publicidad, por supuesto, a Nosotros los Nobles o a ¿Qué culpa tiene el niño?, que son temas que muy respetables. Sus directores sabrán por qué hicieron esas películas, los actores sabrán por qué trabajan en esas películas, porque hay que comer, pero que al final siguen siendo lo mismo, que tienen el mismo contenido y que se cuelgan de un tópico que ya está usadísimo, y hay que explorar otros horizontes, como lo es Somos lo que hay y muchas otras películas que estaremos recomendando en nuestra nueva sección en este canal. Y pues nada, señores, exploremos otras facetas del cine mexicano y démonos cuenta de que también hay gente que se interesa en hacer otras cosas. Eso es todo en el video de hoy. Esperen más contenido, y esperen más contenido sobre cosas mexicanas, sobre tesoros de este país. Y pues nada, no se olviden de darle like, suscribirse, comentar, échense un caballito de tequila y nos vemos en el cine, señores. Hasta luego.